A continuación, Panorama. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Panorama, política interna y asuntos internacionales abordados por especialistas, jefes de misiones diplomáticas, organismos internacionales y expertos en temas de la comunicación política nacional e internacional. Con la conducción del doctor Edgar Jaramillo. Está con nosotros la licenciada Mariana Negra, periodista, escritora, investigadora, que más adelante les voy a dar algunos datos de su personalidad, de su trayectoria profesional. Y con ella queremos abordar un tema controvertido, complejo, difícil, pero personalmente lo considero absolutamente necesario. El tema es hablar del periodismo de investigación. Bienvenida, Marianita, para hablar de este tema. Nadie mejor que Marianita Negra para hablar de este tema, en razón de que ella ha trabajado en el diario El Comercio por varios años, fue editora de la revista Vistazo, y que, como muy pocos periodistas, ella ha trabajado en prensa, radio, televisión y en periodismo de investigación, siempre, de suerte que conoce muy bien de los quehaceres de esta profesión y de las técnicas especiales que hay que dominar para poder incursionar en el periodismo de investigación. Marianita, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es la trascendencia, la importancia que tiene el periodismo de investigación hoy en día en un mundo tan dinámico, tan difícil, y en donde cada vez las fuentes oficiales como que van cerrando más los espacios? Bueno, primero, gracias, Edgar, por la invitación. Y vamos a tratar de un tema que en realidad me apasiona, porque estoy, digamos, muy metida de cabeza desde los años 90, básicamente para acá. Y en los diferentes medios, como tú has dicho, televisión, más que nada radio, muy poquito. Pero es un tema apasionante esto de la investigación periodística, y es una necesidad de que exista eso dentro de todos los países, de todas las sociedades, porque es una instancia de vigilancia de lo que hacen los poderes con los recursos del Estado, ¿no? Que son nuestros recursos a través de los impuestos. Entonces, nosotros lo que hacemos es eso, de manera que les forcemos a ellos a que haya una transparencia para que nos rindan cuentas y no suceda lo que vemos que está sucediendo en estos momentos. Y esta parece ser la tónica de muchos países. Lamentablemente, no solo en Ecuador tenemos estas dificultades, pero ciertamente el periodismo de investigación tiene la virtud de enfocar e iluminar en aquellos sectores donde hay mucha oscuridad y sacar a la luz datos e información que pasa inadvertida o que expresamente es ocultado por el poder público. ¿Cómo acceder a esas fuentes? ¿Cómo lograr esa información? A través de las luchas, digamos, periodísticas, se ha logrado en algunos países, en buena parte de países, básicamente he visto los europeos, he visto Norteamérica, una apertura del Estado para que los periodistas tengan acceso a la información. Nosotros tenemos nuestra famosa ley de transparencia informativa, a través de la cual también se exige a las entidades públicas a que nos den la información que requerimos. Pero, como tú dices, hay una predisposición en determinados gobiernos que ya tienen cierta mala intención, me parece, para cerrar las puertas de esa información, aduciendo que algunas de las informaciones tienen el carácter de reservada.
pero incluso en ese trámite a veces se saltan el mecanismo o el mecanismo que debería haber para que sea calificada de reservada una información. Por ejemplo, creo que tienen que someter a conocimiento de un juez y el juez tiene que determinar si justifica o no que esa información sea reservada, pero aquí se saltan. Bueno, ahora hay una categorización de lo que es reservada, secreto, secretísimo, Sí. está normado por la ley, y ahora se han inventado una nueva figura jurídica que es la de la confidencialidad. Y es curioso porque en algunos ministerios y entidades públicas, a las personas que contratan o a los funcionarios que ya están por largo rato, les obligan a firmar un contrato de confidencialidad, por lo cual les obligan a no proporcionar información y a asumir la responsabilidad de que en el caso de que algún documento se llegue a conocimiento público, será de responsabilidad de las personas de esa sección. Esto está pasando, entonces, frente a estas dificultades, ¿qué hacer para evitar? Por otro lado, la ley de transparencia ciertamente garantiza el acceso a la información pública. Es que hacen la ley y hacen la trampa, ahí sí se cumple ese refrán, porque si bien tenemos la ley, le crean estas trampas. Lo de la confidencialidad, por ejemplo, es un tema que está discutiéndose en este momento en el caso del informe, de una parte de los informes del caso del asesinato del general Gabela. Así es. Entonces, sí. ahí sale esa figura de la confidencialidad. Nosotros, de lo que he estado observando y de lo que, te digo personalmente, no me tocó nunca recurrir a esos medios, pero en los últimos tiempos he notado que los periodistas que hacen investigación en la década pasada básicamente tuvieron que recurrir a los jueces. En algunos casos ya eso es una situación extrema, porque primero se pone una nota diciendo que necesitamos esa información, no les atienden, pero en vista de que no hay atención tenemos el recurso de ir a instancias ya judiciales. Aún así hay información que no se ha dado. Hay mucha información que se retuvieron. Por ejemplo, me acuerdo el caso de las telecomunicaciones. El Universo hizo una petición para que se le diera toda la información al señor Glass, justamente que ahora está en los problemas, y creo que nunca llegaron a darle la información que requirió. Por decir un ejemplo, ¿no? Pero hay varios. Son muchísimos los casos en donde diversas entidades, esos organismos de observación, los observatorios y grupos ciudadanos que se han dedicado a la denominada auditoría social, han solicitado información a través de los jueces. Claro. La gran mayoría de los jueces han negado esos pedidos. Además, y en los casos en los que se ha autorizado o se ha emitido sentencias favorables a estos pedidos de acceso a la información, simplemente la autoridad se niega a entregar con varios argumentos. Claro, esas trampas están sucediendo, como digo, donde existen gobiernos con mala intención, porque yo tuve la oportunidad de leer la legislación de algunos países europeos cuando estaba hablándose de traer acá lo que es el sistema de los medios públicos, cómo funciona en Europa. Leí algunas legislaciones ahí, lo que se preocupan más bien es de cada vez transparentar más la información y cada vez de proteger más al periodista, que es una cosa que no sucede. Bueno, sí, en los países nórdicos el acceso a la información pública sí es un mecanismo transparente. Cuando es requerido por el medio de comunicación o por los periodistas, la autoridad se ve obligada a entregar la información, salvo en los casos en que ha sido calificado como de información secreta y que tiene relación con la seguridad del Estado. Claro. Pero eso periódicamente se desclasifica. Sí. Ahora, en el tiempo que me tocó hacer duro periodismo de campo, estuve pues yo también en algunas circunstancias limitada para la acción de la investigación, porque le ponían el sello reservado, pero eso, como tú dices, acá nosotros lo percibí personalmente, era en la información militar, era la de alto celo, también la información de petróleo y la información económica.
cuestiones monetarias, esas cosas. Pero en la última década yo noté que había una situación global, o sea, ya no era solamente determinadas áreas, era todo lo que, lo que querían ponerlo reservado. Ahora ya incluso cada autoridad, no cumpliendo con las disposiciones de la ley, sino que le obligan al funcionario a firmar estos documentos de confidencialidad, por lo cual todo se vuelve hermético, secreto, incluso cuando las cosas son concursos públicos, por ejemplo, ¿no? Sí. En las convocatorias a concursos públicos, licitación, ahora todo es reservado, secreto o de confidencialidad. Claro, otra cosa. ¿Esto qué obstáculo implica para el periodismo de investigación? Es muy grave. ¿Cómo sortearlo? Porque yo quería completarte la idea, por ejemplo, la ley de transparencia exige que las instituciones del Estado pongan en sus páginas web toda la información, pero si se hace una revisión, no, tampoco lo cumplen en eso. Es difícil hacer investigación bajo esa situación, pero el periodista de investigación desarrolla habilidades, o sea, sabe cómo encontrar el documento. Por ejemplo, cuando a mis chicos yo les decía, necesitamos el documento tal, es que no nos quieren dar. ¿Cómo que no nos quieren dar? Ustedes tienen que utilizar... Es decir, hay que apelar a metodologías y técnicas para rescatar esa información. Desde luego. ¿Y podemos conocer algunos secretos de estos? Siempre hay alguna persona que quiere, que está molesta al ver que está realizándose algún acto de corrupción. Entonces está molesta. Entonces, hay que tener cultivar ciertas fuentes. Hay que detectar. Claro, hay que detectar y ver quién es el que nos puede dar la información. O sea, casi usar psicología, ¿no? Hay que usar una cierta habilidad. Entonces, siempre se consigue el documento, por un lado, por otro. Entonces, yo lo que les enseñaba es a cruzar las fuentes, a ver si este ciudadano no da, pero acá tiene que haber otro, acá tiene que haber otro, acá tiene que haber otro. O sea, hagan un movimiento de fuentes. Entonces, de todas las fuentes que se mueve, una tiene que darnos el documento. ¿Cómo distinguir entre lo que es periodismo de investigación y cómo hay formas en donde se filtra, las propias autoridades filtran cierta información que puede tener como propósito reorientar o para que se desvíe los temas de fondo? ¿Y qué hacer frente a esos casos? Ahí hay que buscar el equilibrio, porque es muy posible que haya gente que tenga interés en manipular al periodista investigador. Y eso sucede. Entonces a algún ministro a lo mejor le cae mal o a alguien le cae mal de las autoridades, dice, ve, yo tengo esta denuncia. A nosotros nos han llegado, eso nos llegaba. Y a ver, muy bien, nosotros con el primer dato no es la información básica, sino que ahí viene el asunto de la verificación, de la comprobación, de ir a los mismos denunciados, o sea, hacer el cruce de comprobación, determinadas fuentes, todo, porque si coges el primer dato y lanzas, estás pues ahí en riesgo incluso de que te metan en juicio. Es decir, en eso hay que ser rigurosos, hay que verificar la verificación, la información. Es muy importante el asunto de verificación. Ahora en la ley de comunicación, por ejemplo, dice la información tiene que ser veraz, verificada. Esto no es nuevo. Esto no es nuevo, esto lo hemos hecho nosotros. Pero la ley de comunicación que está vigente habla de que tiene que ser veraz, verificada, contrastada. Y para contrastar uno tiene que acudir a la fuente, pues, o al sector del cual está saliendo esta investigación. Y si se niega, y si no entrega la información, ¿qué es lo que usualmente ocurre? Yo también usaba poniendo que se ha acudido a la fuente respectiva y no tuvimos la información. Entonces, es una especie de protección. Entonces, sin haber logrado contrastar, sí se puede ya sacar la información. Señalando expresamente eso, que la fuente la consultada se negó a entregar la información. Claro, debes tener constancia, ¿no? Porque si haces verbalmente la petición, no tienes respuesta, tienes que hacer una petición escrita. Esa es la constancia que tienes. Aquí está la petición escrita. Yo hice la petición. Entonces esa es una defensa para nosotros. Pero en los últimos tiempos lo que se ha hecho es
cuando se ha sacado una información, inmediatamente acogiéndose a las disposiciones de la Ley Orgánica de Comunicación, mandaban ya cosas escritas, diagramadas, según si es radio, prensa, ya el formato hecho y tiene que publicarse. Ahí había una mala intención, porque fíjate que si nos contestaban a la petición de información oficial, el ministerio podía decir, no es cierto, por ejemplo, que hay un sobreprecio en esa obra como se ha denunciado. ¿Ya? Entonces el periodista, dentro de la gran nota, de la gran denuncia, pone en las líneas de lo que dice el ministro o cualquier autoridad desmintiendo, pero ellos hacían caer en la trampa. ¿Qué es eso? O sea, dejaban que se publique la información. Entonces, al publicar la información sin la versión, la réplica oficial, ellos hacían la réplica a su antojo, usaban todo el espacio. Usando también el derecho a la réplica, ¿no? Desde luego, pero usando todo el espacio para poner solamente lo que ellos... Aún siendo esta información oficial, claro, y que se envía bajo el derecho a la réplica, siendo falsa, claro, como hemos visto en el caso Manduriaco, ¿no? Para ser precisos. Desde luego, entonces, eran vivísimos en ese asunto, porque ya te digo, el pequeño espacio que podía haber tenido dentro de la gran información, ellos dejaban que se pase eso para reclamar el gran espacio que solamente hacía el enfoque oficial. No como estaba la nota estaba plural, como dice aquí, que tiene que ser plural con todas las fuentes posibles. Ahí mandaban la réplica con la versión solamente oficial. Y en esos casos, ¿qué recursos le queda al periodista o al medio para aclarar y decir, bueno... Bueno, ahí yo vi que no hay pues recursos, lo único que quedó es que se pusieran valientes algunos empresarios y les enfrentaran, ¿no? Y por ejemplo dijeran, no, yo ya no quiero, La Hora fue el caso, ¿no? El diario La Hora y Teleamazonas en el caso ecuatoriano, ¿no? Rechazó algunas de las de esas. Sí, se negaron a publicar lo que mandó la Superintendencia de Comunicación. Claro, eso ya fue una actitud de los empresarios, una actitud valiente, porque dio lugar a que se replique. O sea, ya dijo este periódico, entonces yo también puedo decir eso. Pero estos medios fueron sancionados. Sí, pero... Fueron sancionados económicamente y con sumas bastante apreciables. Es que no te quedaba otra opción, porque después de la réplica, ¿qué podías hacer después de la réplica? Otra réplica. O sea, era una cadena de réplicas. Sí, infortunadamente estos son momentos muy difíciles que ha tenido que enfrentar el periodismo ecuatoriano y en general en la región, porque no es solo el caso ecuatoriano, en México, en el Perú, en Colombia hemos visto dificultades similares. Pero volvamos al tema central. ¿Qué características fundamentales debería tener el producto, el resultado de la investigación para ya ofrecerle al público? Bueno, una buena investigación tiene que sustentarse, tiene que ser profunda. ¿Y qué es eso de profunda? O sea, debe tener muchas fuentes, muchos datos, porque eso te permite incluso que tú mismo dentro del proceso de realización vas viendo las debilidades de la investigación y vas ajustando. Es como arreglar una máquina más o menos, ¿no? Donde ves que está flojo el tornillo, ahí lo vas ajustando. Entonces, esa investigación que tiene bastantes elementos, datos y fuentes, tiene un poder, una fuerza muy grande, difícil que debatan las personas que están denunciadas. Entonces, con estas características más o menos ya detectamos que podríamos identificar 4 aspectos esenciales, ¿no? Que tenga datos que avalen la información, que sean sustentables, que sea profundo la investigación, que sea crítico, ¿no? El otro aspecto, es decir, es parte del periodismo crítico, es decir, un análisis en profundidad de la información. ¿Sí? Con lo de crítico hay que tener un poquito de cuidado, porque la crítica es opinión. Tú metes opinión dentro de la investigación y estás ya desequilibrando a la investigación. Lo que sí tienes que hacer es análisis. Entonces decir, bueno, a este señor le dieron $100 y resulta que solamente ha gastado 5, ¿dónde quedaron los 95? Ese es el análisis, ¿no? O sea, la interpretación de los datos.
Pero cuidado, porque eso sucede con algunos investigadores, periodistas investigadores, que están confundiendo a veces el análisis con la crítica, con la opinión. Entonces eso ya le hace perder credibilidad. Es uno de los temas que hay que tener cuidado. Mucho cuidado. No incurrir en la opinión. No, yo no puedo decir, por puede ejemplo, ser profundo la investigación, pero claro, no contener comentarios propios, opiniones del autor de la investigación. Ahí haces perder credibilidad a la información, que puede ser muy valiosa, pero con una fallita de esas se te va abajo la investigación. Si bien es cierto que el periodismo de investigación es esencial en una democracia, porque es la mejor manera como la sociedad puede hacer una auditoría social respecto del manejo de los recursos, de la gestión de las autoridades y los entes públicos, hay sectores que reclaman. Dice, los medios, los periodistas no están haciendo periodismo de investigación. ¿A qué obedece? ¿Es cierta esta percepción que hay de parte del público? O sea, que los medios y los periodistas han renunciado a la tarea de investigación. Últimamente, bueno, sí, se cerraron algunos espacios de investigación. Hay medios que bajaron la intensidad, digamos, del trabajo de investigación. Es que la investigación se hace, en libertad, ahora que ya tenemos los medios digitales, entonces lo puedes hacer en tus páginas, en todo eso. Pero otro factor que es muy importante es la empresa, la posición de la empresa. Si hay una decisión editorial de la empresa para tener unas páginas o unas secciones dedicadas a investigación, óptimo, entonces ya se sabe, el periodista ya sabe sobre qué andarivel va, ¿no? Y forman incluso sus equipos de investigación, tienen un presupuesto para investigación, tienen un equipo jurídico para la defensa, porque eso es vital. Entonces, depende de la empresa y también depende de los gobiernos, ¿no? Porque en el caso hubo a lo mejor buena voluntad de las empresas, hubo buena voluntad de los periodistas, pero hubo un cerramiento, una obstaculización terrible de parte del gobierno a través de los mecanismos legales que nosotros todos conocemos, que es la ley de comunicación, que es de lo que estamos hablando, del incumplimiento de la ley de transparencia informativa. Entonces, bajo esas condiciones es posible que haya bajado, pero ha bajado en cuanto a cantidad. Yo sí quiero destacar, y en todas partes lo digo, en cuanto a calidad, el periodismo de investigación ecuatoriano ha sido óptimo. En esta temporada dura que le ha tocado vivir, ha hecho cosas muy importantes. Fíjate solamente los Panama Papers. Panama Papers es las denuncias de petróleo que ya se venían haciendo casi desde cuando se posesionó mismo este gobierno. ¿Y ahora qué? Los Panama Papers comprobaron ese asunto. Y ahora, ¿quiénes están comprobando lo que se denunció, ese proceso de denuncias? Los jueces, las autoridades. ¿Y no será que los medios tienen una sección, tienen los instrumentos, pero uno de los escollos no será los recursos? ¿Qué tan costoso es desarrollar el periodismo de investigación? Bueno, sí es costoso, porque en el caso del medio en el que yo hacía periodismo de investigación, en la revista Vistazo, nosotros sacábamos una investigación cada 15 días, pero porque no teníamos el compromiso de cubrir diariamente la información. Para un periódico es mucho más difícil. Pero de todas maneras es una dinámica vertiginosa, una investigación a fondo cada 15 días, es pesado. Claro, pero por ejemplo yo he visto los periódicos, ahora El Comercio, El Universo, tienen su equipo regular de cobertura diaria, equipo periodístico regular de cobertura diaria, y tienen el equipo investigador dedicado a eso. O sea, entonces lo que sucede en los grandes países, por ejemplo, yo conocí el New York Times y ahí nos invitaron para que veamos cómo funcionaba el proceso de investigación. Ahí tenían una tropa, ya no recuerdo la cantidad, pero era más de 100 reporteros del día a día que estaban ahí.
Y tenían a la vez sus equipos de investigación, pero no pues un equipo de investigación general, sino que tenían un equipo de investigación que por áreas temáticas. Investigaba la droga, investigaba el crimen. Bueno, pero eso puede hacer un gran medio. Y quizá tal vez la alternativa es ahora estas asociaciones de periodistas, porque el delito es cada vez más transnacional, rebasa las fronteras de un país. Y entonces asociar los periodistas de diversas nacionalidades para investigar temas comunes como el tema de Panama Papers ha dado resultados. Desde luego, es que ese es el nuevo periodismo de investigación, que es muy valioso porque tiene nuevos recursos, nuevos instrumentos que son los digitales. Entonces tú te puedes comunicar con ellos solamente por línea y decir, mira, tengo interés en este tema, me puedes mandar una nota o me puedes orientar cómo cruzan información. Entonces cruzan información, pero en el caso de Panama Papers armaron un equipo ya organizadamente escogiendo países y periodistas, los periodistas más destacados de cada país. Hemos tenido oportunidad de analizar el tema del periodismo de investigación, su importancia, con una profesional que ha trabajado, es decir, no solo ha teorizado, sino que por largo tiempo ha estado desarrollando trabajo de investigación. Además, la licenciada Mariana Neira es escritora, y recomendamos leer su última novela, que es 3 veces muerto, que ya está en circulación. Gracias, Marianita, por los aportes. Gracias también, Edgar. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29 UHF presentó Panorama, Política Interna y Asuntos Internacionales abordados por especialistas, jefes de misiones diplomáticas, organismos internacionales y expertos en temas de la comunicación política nacional e internacional. Con la conducción del Dr. Edgar Jaramillo.